Por alguna extraña razón, hay un grupo de personas dentro de la iglesia que quiere poner en tela de juicio el caso de las escrituras. Las escrituras, la Biblia, ¿son palabra de Dios? El día de hoy te quiero presentar un argumento en favor de la inspiración de las escrituras. Sí, las escrituras, la Biblia, son la palabra de Dios. A ver. Y me quiero anticipar para todos aquellos que crean de que voy a decir la Biblia es palabra de Dios porque así la Biblia lo declara. No, eso es una falacia, es un argumento circular. De hecho, lamentablemente muchos cristianos afirman esta creencia apelando a ese tipo de falacias y eso es erróneo. Para arrancar este caso no podemos comenzar desde cero, tenemos que arrancar de una plataforma que sea bien sólida. O sea que el primer paso del cristiano no es demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, sino demostrar cosas previas. Número 1, que el Nuevo Testamento es un conjunto de libros históricamente confiable. ¿Qué quiero decir con históricamente confiable? Que en aquellos detalles en donde el Nuevo Testamento desea transmitir historia, esta historia nos llega de forma confiable, es realmente lo que ocurrió. Número 2, Jesucristo resucitó de los muertos. Si Jesús resucitó de los muertos y la causa de su resurrección es Dios, esto quiere decir dos cosas, que tanto los dichos como los hechos de Jesús fueron avalados por Dios, y Dios es veraz. El día de hoy no me voy a meter a tratar de demostrar que el Nuevo Testamento es históricamente confiable o que Jesús resucitó de los muertos. Eso ya lo hemos hecho en otra oportunidad y vamos a tratar de repetirlo en esta serie, pero hoy no voy a tratar esos dos puntos. Así que obviamente este es un video dirigido a cristianos, porque el escéptico primero tiene que admitir esos dos puntos que yo mencioné, pero como este es un video dirigido a cristianos, voy a dar por presupuesto estos dos puntos. Supuestamente todo cristiano debe creerlo, ¿no? Aunque hay sus excepciones. El aval de Dios en la resurrección de Jesús es clave a la hora de argumentar. ¿Por qué? Porque Dios está avalando las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Jesús están estrechamente vinculadas con lo que él creía y pensaba. Y pese a que casi no hay dudas de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios inspirado, vamos a arrojar algunos datos que te pueden llegar a servir. Anotá. Mateo capítulo 21 versículo 42, Mateo capítulo 22 versículo 29, Lucas capítulo 24 versículo 27 y Juan capítulo 5 versículo 39. Cada uno de estos textos hacen una descripción de qué es lo que Jesús creía acerca del Antiguo Testamento, las Escrituras. Y ustedes van a ver de que Jesús constantemente justificaba sus enseñanzas en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. ¿Por qué? Porque se presuponía que las Escrituras eran inspiradas por Dios, eran palabra de Dios. Pero si les queda alguna duda, ¿qué les parece si leemos el siguiente pasaje? Juan capítulo 10, versículo 35 dice lo siguiente: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Esta es una cita de las palabras de Jesús. En un mismo verso, Jesús vincula la idea de palabra de Dios con escritura. Llamativo, ¿no? Y guarda, porque dice que la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, ¿cuál es la razón por la que no puede ser quebrantada? Porque se presupone que es palabra de Dios, ha sido inspirada por Dios. La autoridad aquí es Dios el que ha hablado. Por ende, nadie es capaz de modificar nada. Ojo, y no solamente es Jesús, aquel que creía que el Antiguo Testamento, las Escrituras, eran palabra de Dios, sino también los apóstoles. Y podríamos citar una pila de versos en donde los apóstoles justifican sus ideas citando el Antiguo Testamento. Ojo, y mirá que los versos que te mencioné sobre Jesús citando el Antiguo Testamento son solo un par, podría citar muchos más. Entonces vuelvo a apoyarme en el primer punto que te mencionaba. Si al menos los evangelios describen de forma fiel y veraz las palabras, enseñanzas, pensamientos y hechos de Jesús, esto quiere decir de que tenemos buenas razones para creer que el Jesús histórico, por llamarlo de alguna manera, creía que la Escritura, Antiguo Testamento, era palabra inspirada de Dios. Y como Jesús resucitó de los muertos por el poder de Dios, un Dios que es veraz, moralmente perfecto, etc., eso quiere decir que el mismo Dios está respaldando estas creencias de Jesús. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Una vez solucionado el tema del Antiguo Testamento, pasemos al tema del Nuevo Testamento. Apelando a las palabras históricas de Jesús en el Evangelio de Juan, podemos recordar una promesa que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26. Leamos. Dice Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Aquí básicamente lo que está diciendo Jesús es: a ustedes, los apóstoles, les prometo que va a venir el ayudador del cielo, el Espíritu Santo, y tanto les recordará mis enseñanzas
como también les abrirá un poco el entendimiento con respecto a aquellas cosas que ya he enseñado y que quizás no lo han entendido. Según el texto bíblico, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, aquel que inspira a un determinado autor, ya sea profeta o en este caso apóstol, es siempre el Espíritu Santo. Por ende, al Jesús anunciar que el Espíritu Santo iba a desarrollar esta tarea, lo que está diciendo es, básicamente, los va a inspirar. Ahora, todos los libros del Nuevo Testamento tienen una procedencia apostólica, ya sea que un apóstol haya sido el autor de un determinado libro o haya supervisado un determinado libro. Por dar un ejemplo, el Evangelio de Mateo sabemos que fue escrito por Mateo, discípulo de Jesús. El Evangelio de Juan fue escrito por Juan, el discípulo de Jesús. Pero en el caso de Marcos o en el caso de Lucas, ellos no eran discípulos directos de Jesús y muy probablemente no lo hayan conocido. Pero en la redacción de sus evangelios fueron sí supervisados por apóstoles, testigos presenciales de los hechos, porque no cumplían con este requisito histórico y autoritativo, no tenían una procedencia apostólica. Y vuelvo a repetir, la importancia de la procedencia apostólica es por causa de que no solo la promesa de la inspiración por parte de Jesús fue hacia los apóstoles, sino que también porque ellos han sido testigos presenciales de los hechos referentes a la vida, obra, ministerio, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Ahora entiendo de que mucha gente puede llegar a decir, bueno, pero en definitiva estos autores lo único que hicieron fue recopilar o describir todas aquellas historias que engrandecían al héroe, engrandecían a Jesús. No. Tenemos muy buena evidencia que más allá del compromiso de fe que tienen los autores con la religión cristiana, ellos han sido honestos a la hora de describir lo que ha ocurrido. Y aquí apelamos a lo que se llama el testimonio vergonzoso. Testimonio vergonzoso se le dice básicamente a todo tipo de descripción que se pueda llegar a encontrar en un documento en donde el autor, por alguna extraña razón, describe algo que deja mal parado a los héroes de la historia. ¿Querés un ejemplo? Te doy dos, aunque te podría dar muchos más, Número 1. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, conociendo todo lo por venir, está tan atribulado momentos antes de su arresto? Recuerdo hace un tiempo atrás un escéptico amigo mío me hizo esta pregunta y dice: no puedo concebir cómo es que Jesús, siendo Dios para los cristianos, atraviesa estas horas de tanta tribulación interna y tanta desesperación cuando personas como Sócrates, por dar un ejemplo, enfrentan la muerte de manera tan audaz. Dice él, yo esperaría que Dios encarnado enfrentase a la muerte de una forma superior y más heroica que la del mismo Sócrates. Y pese a que los cristianos podemos dar una respuesta teológica a ello, esto es llamativo, porque indudablemente este tipo de planteos despierta discusiones. ¿Cómo puede ser de que Dios encarnado, sabiendo que iba a morir y resucitar, atraviese por este momento de desesperación? Justamente este tipo de descripciones son las que nos demuestran que los autores querían describir con toda honestidad lo que había ocurrido, más allá de toda discusión que en el futuro se podría llegar a plantear. Si un autor hubiera sido deshonesto, eso lo hubiera dejado pasar simplemente para que, bueno, no te he visto, no me acuerdo. Y nosotros en el futuro nunca hacernos este tipo de planteos y tener este tipo de discusiones o confusiones. Pero los autores mismos así quisieron hacer este tipo de descripción. ¿Por qué? Porque querían ser honestos con la historia que estaban contando. Querían describir tal y como habían sido todos los hechos. En otra ocasión dice que Jesús le hizo una pregunta a los apóstoles. Pedro responde acertadamente y en ese momento Jesús empieza a anunciar de que él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los judíos. En ese momento Pedro, el líder de la iglesia, trata de reconvenirlo. No, Señor, mirá, no sé si es buena idea lo que estás diciendo y pensando. Y en ese momento imagino que Jesús lo habrá visto a los ojos y le dijo lo siguiente: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo el maestro, el Mesías, Dios encarnado iba a llamar al principal líder de la iglesia en aquel entonces Satanás? Esto claramente demuestra una vez más que los autores fueron honestos a la hora de describir la historia y los hechos tal y como ocurrieron. Una persona deshonesta que tratase solamente de justificar sus ideas y así comunicarlas
esto no sé si lo hubiese puesto, porque esto desfavorecía al líder de la iglesia. Entonces podemos ver que a través del testimonio vergonzoso podemos afirmar que los autores de los evangelios fueron realmente honestos a la hora de describir las cosas que han sucedido. Y este tipo de honestidad no se encuentra en un grupo de personas que tratan de conspirar para crear una historia y así alcanzar un determinado objetivo. No. Ahora, muchas personas pueden llegar a tener una confusión con respecto a de qué hablamos cuando hablamos de inspiración en las escrituras. La mayor parte de los cristianos se suscribe a la teoría verbal y plenaria, y según Robert Plumer es esto. Este punto de vista afirma que hay una doble autoría de las escrituras. Si bien los autores de la Biblia escribieron como seres humanos, pensantes y con sentimientos, Dios de forma misteriosa supervisó el proceso para que cada palabra escrita fuera también la palabra exacta que Él quería que se escribiese, libre de todo error. Esto quiere decir que la inspiración divina básicamente es la estimulación de ideas del Espíritu Santo a través de la reflexión teológica, en donde el autor llega a determinadas conclusiones basado en su cultura, en su formación académica, en determinadas ideas que trae de forma histórica y demás, pero que el Espíritu Santo se encarga en coordinar todo ese tipo de ideas para que a través de lo escrito se reproduzca fielmente lo que Dios desea transmitir. Ahora, muchas personas también plantean el problema de que el Nuevo Testamento que podemos llegar a adquirir en una tienda el día de hoy no es tal y como ha sido escrito por sus autores, dado que hay interpolaciones, se ha corrompido a medida de que el texto fue copiado y cosas por el estilo. Y sin profundizar en el tema de la crítica textual, dado que eso amerita otro video, me quedo con la opinión de Bruce Metzger, quien dice que el 99.5% del Nuevo Testamento se conserva y se ha transmitido de forma pura. Así que solo hay, según él, un 0.5% de la totalidad del Nuevo Testamento que puede llegar a ser discutida. Y guarda, porque ese porcentaje ínfimo no discute ninguna doctrina relevante a la fe cristiana. Es por eso que creo y afirmo que la Biblia es la palabra de Dios. Lo creo porque Jesús creía que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios y porque además anticipó que el Espíritu Santo iba a inspirar a los autores del Nuevo Testamento para seguir por la misma línea, transmitir las ideas de Dios de forma fiel y exacta. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Santiago Alarcón. No dejen de suscribirse, darle like, compartir, comentar, etc. Y nada, espero que dentro de poco nos podamos ver. Dios los rebendiga. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.